Prohibidos los desahucios. ¿Sí? Como lo oís. Prohibidos los desahucios. Esto es lo que nos ha contado el gobierno pues hace tan solo unas horas, cuando se ha hecho público que había un acuerdo entre las formaciones que conforman el gobierno de coalición y que se implementará, es decir, se convertirá en decreto, en este caso, pues muy probablemente el próximo Consejo de Ministros que tendrá lugar el próximo martes. Bien, esto suena bien para un amplio sector de la población, sobre todo para aquellos sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Pero no suena tan bien para aquellos otros que tienen propiedades y que, bueno, pues que por alguna circunstancia o bien el inquilino no le paga, o bien ha sido objeto de una ocupación, o bien se encuentra en alguna situación, podríamos calificar, de anormalidad. Bien, por tanto, no todo suena igual. La música no suena igual para todos, ni mucho menos. Y eso de prohibir los desahucios, pues parece una medida muy social, muy progre, ¿verdad? Pero habría que decir muchas cosas al respecto y sobre todo lo que voy a tratar a continuación es de no solo mostraros qué es lo que tiene pensado hacer el gobierno en ese decreto todavía por publicar, sino también, por otra parte, pues desmantelar lo que ha sido pues otra gran mentira de las instituciones públicas, en este caso concreto del gobierno, cuando nos han venido contando, y además tienen la desfachatez de seguir haciéndolo, de que en España no hay desahucios, no ha habido desahucios durante la pandemia, cosa que es falsa, algo que es mentira y que voy a demostrar con datos. Bienvenidos todos un día más a La Ventana Esmeralda, soy Antonio Muñoz. Pues bien, han sido suspendidos, o mejor dicho, prohibidos, o mejor dicho, van a ser prohibidos los desahucios. ¿Eternamente? Pues no. En un principio, hasta el día 9 de mayo, momento en el que declinará lo que conocemos como el estado de alarma, a menos que éste fuera prorrogado. A partir de ese momento, la prohibición se levantará y los desahucios podrán continuar. Bueno, continuar, vamos a ver en qué términos, porque la verdad es que no han dejado de funcionar. Y lo que os estoy contando, esa prohibición, no solo tiene que ver ya para aquellas situaciones en las cuales, bueno, pues el banco haya ejercitado las acciones oportunas para desahuciar pues al acreedor, o mejor dicho, al deudor en este caso que no le paga. Es decir, estamos hablando de hipotecas, sino también para aquellos otros casos en los cuales el desahucio sea por el impago del alquiler suscrito con el arrendador por parte del arrendatario. Es verdad que una vez que que llegó la dichosa pandemia y se decretó el estado de alarma con el famoso decreto ya de todos conocido, se amplió la cobertura para aquellas personas que se pudieran encontrar en una situación de especial vulnerabilidad. Ya había unos supuestos, había unos casos previos en los cuales había una protección para impedir que se pudiera desahuciar a ciertas personas que se encontrasen en determinadas situaciones, pero a raíz de esta situación de la pandemia, pues se amplió esa cobertura de tal forma que todo aquel que pudiera acreditar pues haberse quedado sin recursos, estar sujeto a un ERTE, o bueno, pues estar en paro en una situación de drásticas bajadas de ingresos, pues podría o pasaría automáticamente a ser también protegido, es decir, no podría ser desahuciado. Posteriormente esto se amplió, y se amplió también a otros supuestos. Pero claro, es que en el decreto que tiene el gobierno pensado implementar dentro de tan solo unas fechas, se incluye también que estarán o serán objeto de especial protección y por tanto no podrán ser desahuciados aquellos que puedan acreditar, y ahora os voy a explicar cómo se acredita esa vulnerabilidad económica, aunque
no tuvieran ningún título, es decir, ningún contrato con la persona propietaria de la vivienda, y esto incluso aunque fuera anterior a la pandemia. Bien entendido que esta situación sería una situación provisional en tanto en cuanto la situación de anormalidad en la que nos encontramos perdurase. Pero es que en un principio el gobierno había decretado que la supuesta suspensión de los desahucios, pues tuviera lugar hasta el día 31 de enero. Pero, como he dicho antes, voy a aportaros algunos datos para demostrar que esto no solo no se ha cumplido, sino que además el gobierno ha mentido y sigue haciendo. Pero vayamos a qué es lo que pretende hacer el gobierno con el decreto que va a sacar dentro de unos días, en el próximo Consejo de Ministros muy probablemente. Todo aquel que pueda acreditar una situación de especial vulnerabilidad, incluso previa a la situación de la pandemia, aunque no tenga ningún título que avale la circunstancia de estar en un determinado inmueble en un momento determinado, será protegido. Se trate de una situación de alquiler o de no alquiler. Vamos a ver, con esto lo que se está facilitando y se está dando carta de naturaleza, por no decir que incentivando, es a la ocupación. Yo ya he hecho algún vídeo sobre el tema de la ocupación y he dejado clara cuál es mi posición al respecto. Aunque el código o la legislación, la normativa, contemple la ocupación en un conjunto global, a mí me parece que desde una perspectiva social y teniendo en cuenta siempre el respeto a la legalidad, no puede ser lo mismo ocupar un inmueble que esté vacío y dejado de la mano de Dios perteneciente a una entidad financiera o a un fondo buitre, que cuando nos encontremos ante la circunstancia de que la vivienda ocupada fuera de un pequeño propietario, de un particular, entendiendo por pequeño propietario a efectos legales, aquel que sea titular o propietario de no más de 10 viviendas. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que esté ocupando un espacio para acreditar que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad económica a efectos del decreto que el gobierno quiere hacer? Pues serán los servicios sociales de la comunidad autónoma respectiva o del ayuntamiento los que se ocupen de verificar cuáles son las condiciones y las circunstancias en las que esa persona se encuentra. Luego emitirá un informe y ese informe se lo hará llegar al juez que resulte competente en cada caso. Pero no será en este caso el juez el que decida nada, porque aquí la posición del juez va a ser de segunda fila a partir de entonces. El que va a decidir va a ser la administración en base al informe emitido por los servicios sociales. Y por lo tanto, pues se va a dar una carta de naturaleza muy amplia a que sea la administración, en este caso servicios sociales en concreto, los que determinen si esas circunstancias se dan o no. Y bastará que la persona que esté ocupando un espacio sin título o que hubiera impagado cuando menos 3 mensualidades, caso de un alquiler, basta que alegue que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad para que más que probablemente los servicios sociales verifiquen o acrediten esta circunstancia. E insisto, no el juez, sino servicios sociales. Con lo cual, pues el arrendador o propietario, pues las va a tener, tiene prácticamente perdida la contienda antes de empezarla. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Pues hombre, como todas las cosas tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Hay situaciones en las cuales esto, pues podía ser hasta bien considerado, pero hay otras en las que esto no puede ser de ninguna manera así, porque el pequeño propietario que está arrendando una vivienda y con el importe de ese arrendamiento o de ese alquiler, pues está viviendo o pagando lo necesario para sobrevivir, pues no me parece justo que esta situación se dé.
¿Quiere eso decir que hay que dejar a la persona en la calle tirada para que duerma debajo del puente? Si puede y si no, que se busque la vida. Evidentemente no, pero es que para eso tenemos un Estado, ¿no? Para eso tenemos un Estado y tenemos unos políticos que se les llena la boca todos los días hablando de políticas sociales, de vivienda, de política de vivienda, de no sé qué. Crean un ministerio, luego tienen 50.000 asesores, tienen 40.000 funcionarios que se dedican o están adscritos al ministerio correspondiente. Al final, para nada de nada. Por lo tanto, hay que buscar una solución a esto. Y la solución la tienen que buscar los políticos, porque eso de la llamada solución habitacional o soluciones alternativas las tiene que dar la administración pública, mientras esto sea un Estado social. Claro, que a mí me parece que ni tiene de social ni tiene ya casi de Estado, porque, bueno, lo único que le queda como aparato estatalista es para recaudar impuestos y para hacernos la vida cada día más imposible. Mirad, han sido 446 millones de euros los transferidos desde el Estado a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se encarguen de, bueno, pues buscar una solución habitacional a las personas que, encontrándose en alguna de las circunstancias que he descrito anteriormente, pues pudieran ser objeto de desahucio o potencial desahucio. Pero he aquí que las entidades financieras, que son normalmente, bueno, en un pequeño porcentaje, pero hay numerosos inmuebles desocupados, abandonados, dejados de la mano de Dios, que son titularidad de entidades financieras o de fondos buitre. Bueno, pues estos han encontrado una solución, amigos. Han encontrado una solución para que no se vean obligados a vender. Obviamente esa posibilidad legalmente no existe, pero tampoco se vean obligados a tener que aguantar, bueno, pues que alguien esté ocupando el inmueble del que ellos son titulares sin cobrar nada. ¿Y sabéis cuál es la solución? ¿Y con quién la han encontrado? ¡Oh, sorpresa, amigos! La han encontrado otra vez con su amigo fiel y el aliado incondicional. Lo ha encontrado con el Estado. Y como hay una cosita que se llama el Sareb, más conocido como Banco Malo, que tiene en su poder numerosas viviendas de esos fondos buitre y esas entidades financieras desocupadas y dejados de la mano de Dios, la solución potencial es la siguiente. Mirad, os vamos a hacer llegar a través de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos un dinero, como he dicho antes, 446 millones, y os lo vamos a hacer llegar a las entidades financieras y a los fondos buitre, a los titulares de esos inmuebles, para que estéis cobrando un dinerito y mientras pues estén ocupados vuestros espacios. Pero para que os calléis la boquita y no os pongáis nerviosos ni deis la tabarra, pues vais a tener un dinerito, y ese dinerito lo vamos a sacar de los impuestos de los ciudadanos españoles, lo vamos a sacar de los presupuestos generales del Estado, para que vosotros, que habéis robado, que habéis abusado, que habéis realizado múltiples operaciones en fraude, podáis seguir sacando dinerito de toda esta historia. Voy a ir poniendo fin al vídeo, pero no quiero hacerlo sin aportaros algunos datos. Ha dicho el gobierno, se ha cansado de decirlo en numerosas ocasiones. No, si no hay desahucios. Los desahucios están prohibidos. No ha habido desahucios durante la pandemia. Mentira. Estáis mintiendo. Cuando no ha habido desahucios, porque la justicia se paralizó, la administración de justicia, los juzgados, fue durante lo que conocemos como el primer estado de alarma. Es decir, desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Es cierto, en ese periodo no hubo ningún desahucio. Pero no engañéis a la gente diciendo que a partir de entonces tampoco ha habido ningún desahucio, porque la pandemia ha continuado y los desahucios pues no han parado de crecer. Y como a mí me gusta aportar datos ciertos, pues voy a aportaros un dato que es de una fuente que yo creo que al menos, pues en este caso, merece algo de credibilidad.
Estoy hablando del Consejo General del Poder Judicial, que en datos oficiales ha dicho que en el segundo semestre se han producido en España 1.013 desahucios por impagos de alquiler y 300 ejecuciones hipotecarias. Claro, el gobierno dice que no ha habido ningún desahucio. Bueno, pues a mí me parece que el Consejo General del Poder Judicial le está diciendo otra cosa. Y eso que lo designa o son amigos suyos, la mayoría de ellos. Pero es que fijaros, voy a aportaros los datos de la ciudad de Barcelona entre los días 14 de septiembre y 23 de octubre del año 2020. 443 desahucios. Sí, en Barcelona, donde reina la emperatriz Ada Colau, que se llenó la boca diciendo que no iba a haber ningún desahucio. Pues no sé de dónde salen estos 443 solo entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre. Esos 443 desahucios afectaron a 748 adultos y a 463 niños. Sí, como lo oís. Es verdad que, además de todo esto, el 80% de los desahuciados se encontraban en una situación que conocemos como umbral de la pobreza. El 40% de esos inmuebles que estaban ocupados, en este caso ocupados, bueno, pues 222 de ellos pertenecían o siguen perteneciendo a grandes propietarios y solo 161 a pequeños de ellos. Pero no me voy a quedar ahí, porque veréis. Bueno, os he dado los datos de Barcelona. Pues os voy a dar los datos también de alguna otra zona de España. Concretamente, el día 24 de noviembre tuvo lugar un desahucio, del que hemos podido además ver constancia en la televisión. Y tuvo lugar en Madrid, y eso que en Madrid tampoco hay desahucio, según el gobierno. El 11 de noviembre tuvo lugar en Fuenlabrada otro desahucio que tuvo por protagonista a una anciana de 82 años, pero tampoco ha habido desahucios en España. Ese mismo día, en Pobla de Valbuena, tuvieron lugar otros 2 desahucios. Y el día 3 de noviembre tuvieron lugar 6 en Palma de Mallorca, aunque creo que alguno de ellos se consiguió paralizar finalmente. Es verdad que con relación al año 2019 se ha producido un descenso en el número de desahucios en España que está algo superior al 90,6% de los casos. Pero claro, esto es debido a la pandemia principalmente, no es debido a otras cosas, ¿eh? No penséis que la política de construcción de vivienda social, liberación de terreno para que se pueda hacer este tipo de construcciones se ha hecho en España. No creáis que se han incrementado las políticas sociales de vivienda. No, para nada. Ni con gobiernos de izquierda, ni con gobiernos de derecha, ni con gobiernos de centro, ni con gobiernos de nada. Esto es falso. La media ha sido de 70 desahucios al día desde finales del mes de junio de este mismo año, amigos. Y eso que no ha habido desahucios en España, como nos ha dicho el gobierno reiteradamente y sigue diciéndolo. Pero es que además, tengo que deciros que es que estos desahucios no son unos desahucios cualquiera. No voy a entrar en las circunstancias, pero sí os voy a decir, por ejemplo, que muchos de ellos han tenido que ver también, o se han visto implicados ancianos y bebés incluso. Pero esto, amigos, da igual. Simplemente quiero terminar haciendo un reconocimiento público a todos aquellos que de manera incondicional han ejercido y siguen ejerciendo una barrera de resistencia contra los desahucios, sobre todo contra aquellos que son aquellos espacios que son titularidad de fondos buitre o entidades financieras. Estoy hablando de los vecinos, que están ejerciendo una presión encomiable, en muchísimos casos enfrentándose incluso a la comisión judicial y también a los antidisturbios que suelen ser sus aliados incondicionales. Y también, pese a mis críticas, que las he hecho y muchas, quiero decir en este caso concreto que también las PAC han tenido y siguen teniendo una
labor importante en este tema de resistir y de apoyar a aquellas personas que se encuentran en una situación especialmente desfavorable y que son objeto muchas veces, pues, de simple y llanamente de ser arrojados a la calle de sus viviendas, con independencia de que paguen los alquileres o los dejen de pagar. A la gente hay que darle una solución habitacional, como dice el gobierno, o una alternativa. Pero ni lo uno ni lo otro. Pero, ¿qué más da, verdad? Total, que siga la rueda y, bueno, sigamos mintiendo. Los desahucios de aquí a 31 de diciembre van a continuar y veremos a ver qué es lo que pasa el día 9 de mayo cuando se levante la prohibición. Y veremos a ver también cuál es finalmente la redacción que el gobierno le va a dar al decreto que en los próximos días va a hacer, pues nada más y nada menos que prohibiendo los desahucios. Pues por ahora creo que es suficiente, amigos. Tenéis datos suficientes para buscar, verificar, comprobar y sobre todo reflexionar. Yo recordaros tan solo que si queréis suscribiros al canal lo podéis hacer, que si queréis darle un like también seréis muy bien recibidos y yo ya hasta muy pronto me despido de vosotros enviándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.